Bien. Unidad. Estructura de una base de datos distribuida y gestión de transacciones. Hoy vamos a cubrir 5 bloques: fundamentos de bases de datos distribuidas, propiedades ACID aplicadas en entornos distribuidos, modelos de transacción, monitores de procesamiento de transacciones y estándares para administrar transacciones. Como contexto, trabajaremos con el caso de una empresa minorista con 3 sucursales y una tienda en línea. Ese caso guía las prácticas en PostgreSQL y las simulaciones de transacciones. El objetivo es que al final puedan justificar un diseño de topología, seleccionar políticas de replicación y proponer un protocolo de compromiso para operaciones críticas. Reflexión. Para iniciar, piensen en el requisito clave del negocio. ¿Qué pesa más en su ejemplo? ¿Mantener venta y facturación siempre consistentes, o garantizar que el sistema esté siempre disponible aunque algunos datos queden temporalmente desincronizados? Un ejemplo concreto: si un cliente paga y la factura no queda registrada, ¿qué pérdida se produce en el corto plazo? Debatan eso en el equipo. Este es el índice de la unidad. Primero veremos qué es y cómo se estructura una base de datos distribuida. Luego repasamos las propiedades ACID en el contexto distribuido. Después pasamos al modelo de transacciones, la coordinación entre nodos y los protocolos de compromiso, y cerramos con monitores y estándares. El orden no es decorativo, cada bloque aporta una pieza para diseñar sistemas que mantengan integridad y servicio. Reflexión. Escoge uno de los retos del caso retail, por ejemplo, reconciliar inventarios entre sucursales y tienda en línea. ¿Qué tema del índice ataca ese reto de modo más directo? Expresen la razón con pasos técnicos. ¿Qué técnicas aplicarían primero y por qué? Definición. Una base de datos distribuida es un conjunto de bases de datos ubicadas en sitios distintos que operan como una única unidad lógica. Transparencia significa que el usuario o la aplicación no perciben esa distribución. La autonomía indica que cada ubicación mantiene control local sobre su copia y su operación. En la práctica esto implica decisiones: qué datos quedan en la sucursal, cuáles se replican y qué permisos tiene el administrador local. Reflexión. Si ocultamos totalmente la distribución, el desarrollador puede ignorar latencias y problemas de coherencia. ¿No sería mejor, en ciertos casos, exponer parte de la topología al equipo de desarrollo? Den un ejemplo en el que conocer la ubicación de un dato mejora una consulta crítica. Transparencia en gestión y autonomía. Existen niveles de transparencia, de ubicación, de replicación, de fragmentación, y cada nodo conserva responsabilidades operativas, copias de seguridad locales, parches, gestión de usuarios locales. En la práctica esto crea dos tensiones: consistencia global versus autonomía operativa, y velocidad local versus gestión centralizada. Hay que definir límites de autonomía por escrito. Reflexión. ¿Qué política de control propondrían para la autonomía local que evite violaciones de seguridad o incumplimiento normativo? Expliquen una regla operativa clara y cómo se aplicaría en una auditoría. Ventajas frente a centralizadas: mayor disponibilidad porque si un nodo falla otros siguen atendiendo, tolerancia a fallos en el sentido de operaciones degradadas en vez de caída total, escalabilidad al añadir nodos para absorber carga, y rendimiento local cuando la consulta se resuelve en un nodo cercano. Aquí no hablamos de promesas. Cuantifiquen. Por ejemplo, replicar índices locales reduce latencia de consulta en X milisegundos promedio en entornos similares. Reflexión. Con presupuesto limitado, una base centralizada puede ser más práctica. Propongan un escenario concreto donde centralizar sea la opción racional, describan la carga esperada y los costos de réplica que justifican la centralización. Desafíos. Mantener coherencia y sincronización entre nodos, gestionar transacciones que tocan múltiples ubicaciones, proteger datos en tránsito y en reposo, enfrentar complejidad y latencia por heterogeneidad de sistemas. Técnicas comunes: protocolos de compromiso, cifrado TLS y monitoreo de latencia. Ninguna técnica elimina todos los riesgos, cada solución introduce compensaciones. Reflexión. Pongan un ejemplo donde la latencia obligue a tomar una decisión de diseño, describe la condición de red, el impacto en la experiencia del usuario y la solución técnica concreta que eliges, con sus costes. Atomicidad. ¿La transacción se aplica completa o no se aplica?
En distribuido esto evita que una actualización parcial deje estados inconsistentes. Pensemos en una venta, decrementar inventario en la sucursal y registrar la venta en contabilidad central deben ser una única operación lógica. Si uno falla y el otro no, el sistema queda corrupto. Por eso se usan protocolos que coordinan confirmaciones y permiten rollback. Reflexión. Si mantener atomicidad estricta reduce disponibilidad, ¿cuándo aceptaría la empresa una inconsistencia temporal? Den un caso con números, pérdida aceptable por hora versus coste de garantizar atomicidad fuerte. Aislamiento y durabilidad. Aislamiento evita interferencias entre transacciones concurrentes, los distintos niveles de aislamiento permiten más o menos anomalías. Durabilidad garantiza que los cambios confirmados persisten ante fallos, se logra con WAL, checkpoints y replicación de logs. En PostgreSQL, el WAL y la replicación streaming son la base para durabilidad en nodos replicados. Reflexión. En un sistema con muchas operaciones concurrentes, ¿qué nivel de aislamiento escogerías y por qué? Comparen el coste en latencia de serializable frente a read committed para una carga de 500 transacciones por segundo. Consistencia. La base de datos pasa de un estado válido a otro conforme a reglas definidas. En distribuidos esto se complica, claves foráneas, restricciones y triggers cruzan nodos. Al fragmentar tablas hay que decidir cómo validar esas reglas, validaciones locales, cheques a posteriori o coordinación en tiempo real. Cada opción tiene implicaciones en latencia y en complejidad del código. Reflexión. ¿Cómo mantendrían integridad referencial si fragmentan una tabla padre y su tabla hija en nodos distintos? Escriban un procedimiento con pasos técnicos, indicando cuándo usar validación síncrona o validación diferida. Modelo de transacciones, locales contra globales. Las locales afectan un solo nodo, las globales abarcan varios. Las globales necesitan coordinación y tienen mayor coste de latencia. A veces conviene descomponer una operación global en varias locales con reconciliación posterior, otras, exigir globalidad por requisitos legales o financieros. Reflexión. En nuestro caso retail, identifiquen operaciones que deben ser globales y justifiquen la elección mediante impacto en coherencia y en tiempos de respuesta. Protocolo de 2 fases 2PC, fase 1 prepare, donde los participantes reportan si están listos, fase 2 commit, donde el coordinador ordena el commit. El 2PC asegura que todos acuerden, sin embargo, puede inducir bloqueos si el coordinador falla. La recuperación requiere logs y procedimientos definidos. Entender el 2PC es requisito para diseñar alternativas tolerantes a fallos. Reflexión. Propongan un mecanismo operativo para mitigar el bloqueo en 2PC, por ejemplo, timeouts, delegado de recuperación o logs replicados. Expliquen cómo su propuesta actúa en un fallo del coordinador. Monitores de procesamiento de transacciones. Su función es coordinar ejecuciones, encolar peticiones, registrar eventos y supervisar recuperación. Componentes típicos: Dispatcher, Transaction Manager y Recovery Manager. En picos de demanda, el monitor controla el ritmo y evita que el backend se sobrecargue. Reflexión. Indiquen 5 métricas que un TP monitor debe exponer para detectar problemas antes de afectar a clientes. Para cada métrica detallen qué umbral considerarán crítico. Ejemplos de monitores y middleware. Históricamente existen TP monitors, hoy se usan también brokers de mensajes y middleware para desacoplar procesos. El middleware permite integrar sistemas heterogéneos y ordenar eventos entre inventario y facturación. Diseñar la integración requiere elegir patrones, cola persistente, POP, sub o request response. Reflexión. ¿Cuándo recomendarían usar un broker de mensajes en lugar de un TP monitor tradicional? Den un ejemplo concreto con los motivos técnicos, latencia, tolerancia a fallos, y tipos de carga. Supervisión y control. El monitoreo rastrea estados de transacción, la gestión de bloqueos evita conflictos, y la recuperación implementa UNDO, REDO y checkpoints. La detección de deadlocks y la política de victim selection para abortar transacciones son piezas operativas. La selección debe basarse en criterios técnicos, no en azar. Reflexión. Describan un criterio técnico y justo para elegir la transacción a abortar en un deadlock durante un pico de ventas, incluyan métricas que se evalúen para tomar la decisión.
Estándares. OpenXA define coordinación de transacciones distribuidas, interfaz para 2PC, ODBC ofrece una capa de acceso estándar a distintas bases, ANSI-SPARC propone separación de niveles externo, conceptual, interno. Estos estándares facilitan interoperabilidad entre productos heterogéneos y reducen costos de integración. Reflexión. Si la pasarela de pagos que deben integrar no soporta XA, propongan una alternativa técnica para asegurar coherencia entre cobros y registro contable. Describan pasos concretos y riesgos residuales. Interoperabilidad y cumplimiento. Los estándares facilitan comunicación y ayudan a cumplir normativas. Controles necesarios. Logs inmutables, cifrado en tránsito y en reposo, gestión de accesos por roles. Asegurar trazabilidad requiere almacenar metadatos que permitan auditoría sin exponer información sensible. Reflexión. Diseñen un requisito mínimo de auditoría para transacciones financieras, qué campos registrar, periodo de retención y método de protección de los datos sensibles. Sean precisos. Impacto de los estándares en seguridad y confiabilidad. Aplicar un estándar técnico obliga a implementar controles concretos, por ejemplo, XA requiere registro de estados, ODBC obliga a manejar sesiones y credenciales separadas. Estas obligaciones reducen vectores de fallo, por ejemplo, transacciones incompletas o pérdida de trazas, cuando se implementan correctamente. Reflexión. Si tuvieran que priorizar un estándar para integrar sistemas globales, ¿cuál elegirían y por qué? Expliquen con un ejemplo donde la falta de ese estándar provocó un fallo real o una incompatibilidad. Conclusión. La gestión de transacciones en entornos distribuidos exige normas claras. Las propiedades ACID siguen siendo la referencia para integridad, atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad. La elección de protocolos y estándares dependerá de requisitos, latencia, coherencia y tolerancia a fallos. En la práctica, deben entregar un diseño para el caso retail que incluya topología, políticas de replicación, fragmentación, protocolo de compromiso y plan de recuperación. Reflexión. En la evaluación final, ¿qué pesa más, la solidez técnica del diseño o la viabilidad operativa? Propongan criterios medibles para calificar ambos aspectos y justifiquen el peso relativo.